Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente juntos para continuar con estas ideas que estamos compartiendo. En este caso, vamos a iniciar con el desarrollo reflexivo, más o menos panorámico, de los derechos reales en particular. Y por supuesto, lo haremos por el dominio, el número 1, la figura que encabeza el listado de derechos reales en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1887 que ustedes ya conocen. Vamos a dividir este tema en dos grandes partes. Este va a ser el primero de los videos y luego habrá uno más. De modo tal que en el día de hoy, en este rato, vamos a compartir lo conceptual, los caracteres, los tipos de dominio, adquisición, es decir, algunas cuestiones vertebrales, y en un segundo tramo haremos una participación referida a límites al dominio, que es todo un tema en sí mismo y merece, creemos, una autonomía, por tanto, propia. Bueno, dominio es uno de los términos jurídicos probablemente más populares, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que cualquiera, no solo un estudiante de Derecho, si uno le dice dominio y entonces piensa en dueño, enseguida relaciona de un modo, aunque no técnico, si usted quiere, con aquello de lo que vamos a hablar. Es cierto que la enumeración del artículo 1887, el que mencionábamos hace un rato, y lo dijimos en su ocasión cuando todavía nos veíamos físicamente en vivo e hicimos la teoría general de los derechos reales, esa enumeración no es casual. Establece un orden jerárquico. Y que el dominio sea el primero de los derechos reales enumerados nos está diciendo que es algo así como la nave nodriza, ¿no? Es la figura que encabeza el menú, porque en realidad es la figura real que concentra todas las potestades que podrían encontrarse en los demás derechos reales de manera desmembrada. Lo anticipo y lo digo muy domésticamente. Nadie puede más que el dueño respecto a una cosa. El derecho real de dominio, como todo derecho real, es un derecho subjetivo. Por lo tanto, una de las cuestiones a dilucidar es qué facultades tiene ese sujeto en el ejercicio de ese derecho real de dominio respecto a la cosa que resulta objeto de su derecho. Y acá también, digo ya para zanjar dudas, el dominio solo se ejerce sobre cosas. Al igual que la posesión, ¿se acuerdan? Este es un derecho real típico que no tolera otro tipo de objetos que no sean cosas. Sean muebles o inmuebles, no importa, pero cosas. A mí me parece que corresponde que reflexionemos sobre algunos temas que son prioritarios. Primero, entender que, aun cuando vulgarmente los utilicemos de este modo, propiedad y dominio no son sinónimos. Hay una relación de género a especie. Yo entiendo, el hombre común, nosotros mismos, cuando hablamos popularmente y hablamos del dueño, lo vinculamos con la idea de propietario. No es que esté mal, pero en realidad la palabra propiedad es mucho más amplia. El dominio es una de sus especies. Probablemente el dominio sea el derecho que mejor expresa la idea de propiedad. Probablemente. Pero no son sinónimos. Digo, ¿es propietario el dueño? Sí. Pero también es propietario el condómino. Y también es propietario, en un sentido amplio, el usufructuario. Porque todos los derechos reales son derechos de propiedad. Pero también es propietario, oiga bien, el acreedor del crédito que tiene contra su deudor. Es decir, si usted a mí me debe dinero, ese crédito que yo tengo contra usted, ese derecho de crédito, forma parte de mi patrimonio. Soy propietario de ese crédito y claramente no soy dueño, porque el crédito es un bien, no es una cosa. Por lo tanto, no podría ser objeto de este derecho real. Entonces, primero distinguir esto, ¿no? Que propiedad y dominio son conceptos distintos, aunque hay una clara relación entre ellos. La propiedad entonces es un concepto genérico, el dominio es un concepto específico. El dominio es un derecho real, con todos los caracteres de un derecho real que ya hemos trabajado largamente. Es cierto, insisto, que cuando uno recuerda a la Constitución Nacional en su artículo 17 reconociendo un derecho fundamental como el de la propiedad privada, inmediatamente lo vincula con la idea de dueño. Yo no voy a evitar que hagan esa relación. Es buena hacerla, insisto, pero tengamos en cuenta que no son técnicamente hablando sinónimos.
Luego decirles que el dominio, hace un rato referíamos, es el derecho real que otorga las mayores facultades que una persona puede tener sobre una cosa. Yo decía, nadie puede más que el dueño. Esto es cierto. Y eso hace a uno de los caracteres principales del dominio, la absolutez. El dominio como derecho real otorga el uso, el goce y la disposición, tanto material como jurídico, en 141, con el cual se inicia el capítulo de dominio, ¿no? El título 3. Tengan siempre el código a mano. Es decir, que el dueño, sujeto activo del dominio, tendrá el uso, el goce y la disposición, material y jurídica, de la cosa de la que es dueño. ¿Y qué puede hacer? Bueno, decíamos, puede más que cualquier otro. Es decir, en teoría nadie puede más que el dueño, y por eso decimos que el dominio es un derecho absoluto, porque es el que otorga las mayores facultades que una persona puede tener respecto de una cosa. Ahora, ¿esto significa que el dueño puede todo? ¿Todo lo que se le ocurra? Y usted ya intuye que no. Es decir, no decimos absolutez en ese sentido de haga lo que quiera. Hay límites. Porque, de hecho, todo derecho está sometido a las normas que regulen su ejercicio. Entonces, cuando decimos que el dominio es absoluto, decimos es el que otorga las mayores facultades que el sistema legal le reconoce a una persona sobre una cosa, lo que no quiere decir que pueda todo. Yo siempre ejemplifico, por ejemplo, a ver, en el aula, si usted es dueño del cuarto B de un edificio del centro de Rosario, ¿quiere decir que allí usted puede poner un boliche o una discoteca bailable? Claro que no. No puede hacer lo que quiera. ¿Puede usted poner un horno de ladrillo en el patio de su casa de San Luis y Dorrego? Claro que no. Entonces no es que usted puede hacer todo. Puede hacer todo lo que la ley le permita. Y acá vale la pena otra reflexión. El dominio ha sufrido, si se quiere decirlo así, a lo largo de los años, distintas intervenciones. No es lo mismo la idea de dominio que tenían los romanos, donde allí sí parecía que el dueño podía hacer lo que quería. ¿Se acuerda? Quemar la casa, matar al esclavo. Era dueño y señor. La idea de amo, de señorío. Incluso el dominio que pensó Vélez Sarsfield en la segunda mitad del siglo XIX era un dominio más fuerte, con pocos límites para el dueño. El Estado no se debía meter, el dueño era señor para hacer lo que quisiese más o menos con su cosa. La verdad que con los años hemos aprendido que el derecho de dominio tiene que limitarse. Surgió, como ustedes saben, la teoría del abuso del derecho, la función social de la propiedad. Hoy hablamos, por ejemplo, de figuras como la de incidencia colectiva. Son todas situaciones o instituciones que limitan el derecho del dueño. Y no es simple que cualquier persona lo entienda. A mí me suele resultar bastante práctico recordar mi padre, es un hombre de 80 años, grande. Y si usted habla con él, sentado en su vereda, él dice, esta es mi casa y yo hago lo que quiero. Es decir, él tiene una idea romana del dominio, tiene una idea anterior a las figuras que fueron presentando límites razonables en pos de la convivencia, ¿verdad?, del dominio. Por ejemplo, usted tiene un terreno en determinado barrio de la ciudad y no puede hacer un edificio de 7 pisos. Pero ¿cómo no? Si este es mi terreno y yo me voy para arriba como quiere. No, mire, hay normas que le dicen que usted no puede construir hasta más de tal altura. Sí, claramente que la absolutez del dominio no significa que el dueño pueda todo. Significa que puede más que otros, seguro. ¿Que es el derecho que otorga mayores facultades de uso, goce y disposición? Sí, pero no significa que pueda todo. Además de ser absoluto, el dominio es perpetuo. Y esto significa que no se agota con el paso del tiempo. Ustedes lo ven ahí en la normativa, me pueden seguir, ¿verdad? La perpetuidad está claramente reflejada en el artículo 1942. ¿Qué significa entonces que el dominio es perpetuo? Que no se agota por el paso del tiempo. Y aunque usted no lo ejerza. A ver, usted sigue siendo dueño del departamentito que tiene cerrado con llave hace 4 años en la ciudad de Villa Carlos Paz, aunque no lo haya ido a ver. No se pierde por el no uso. Claro, la norma aclara bien, salvo que otro, ante su inercia, ejerza como si fuese un dueño y logre que pase todo el tiempo suficiente para poder usucapiarlo. Pero ahí porque se da otra figura que por una cuestión de seguridad jurídica dice, no, después de tanto tiempo que usted no hizo nada y este otro se comportó como si fuese dueño, bueno, ahora el derecho le corresponde a este otro. Pero la perpetuidad tiene que ver con eso. Absolutez y perpetuidad, entonces, dos caracteres propios del dominio. Estos son caracteres naturales. Quiere decir que, como vamos a ver en un rato, puede que falten, porque son naturales.
En cambio, el tercer carácter del que vamos a hablar, o carácter, es esencial. Y cuando uno habla de un carácter esencial, significa que no puede faltar. Ese carácter esencial del dominio es la exclusividad, que también está planteada en el artículo 1943 y en los que siguen, ¿no? 1944. ¿Y qué significa la exclusividad? La exclusividad es muy simple de entenderla. Significa que el dominio, ¿cuántos sujetos activos tolera? Uno. ¿Cuántos dueños puede tener una cosa? Uno. Pero ¿cómo? ¿Esta casa no puede ser de dos? Sí, claro que puede ser de dos. Pero entonces, ¿qué serán? Condóminos, no dueños. El dominio es exclusivo en este sentido. Y ese es un carácter esencial, no puede faltar. Porque si la cosa deja de ser exclusividad de uno para pasar a ser de varios, entonces nos vamos de la figura de dominio. De ese derecho de exclusividad o de ese carácter de exclusividad deriva el carácter de excluyente que ustedes pueden ver en el artículo. Si el dominio reúne estas características, absolutez, perpetuidad y exclusividad, entonces yo estoy frente a un dominio que el sistema denomina perfecto. Y la norma, en el concepto de 1941, infine, me dice, al dominio se lo presume perfecto. ¿Una presunción de qué tipo? Siempre que la ley no diga otra cosa, la presunción que se establece es juris tantum. Por lo tanto, admite prueba en contrario. Al dominio se lo presume perfecto. Por lo tanto, el que diga que no lo es, el que alegue tener un derecho, por ejemplo, sobre la cosa de otro, tendrá que probarlo. Porque en principio el dominio se lo presume perfecto. Esto es exclusivo, lo es siempre, pero además absoluto y perpetuo. En cambio, si al dominio le faltaran algunos de los caracteres naturales, que son los únicos que le pueden faltar, absolutez o perpetuidad, entonces en ese caso estaríamos frente a un dominio de tipo imperfecto. Es decir, porque carece de alguno de los caracteres, al menos en estado puro, que debiera tener. ¿Cuántas opciones entonces de dominio imperfecto hay en la Argentina? 3. ¿Cómo 3? Claro. Porque o le falta la absolutez, o le falta la perpetuidad, o le faltan ambos. La exclusividad la deja usted de lado, ya sabe que no puede faltar. Al dominio que le falta perpetuidad, es decir, aquí entra a jugar el factor tiempo, es aquel derecho de dominio que está sometido a una condición o plazo resolutorio. Recuerden modalidades de los actos jurídicos, allá por civil 1 o parte general, privado 1. Si el dominio está sometido a plazo o condición resolutoria, entonces estamos frente a un dominio imperfecto por falta de perpetuidad, que en este caso se llama dominio revocable o dominio resoluble. Ustedes tienen un caso típico que estudiaron en civil parte general. ¿Se acuerdan del dominio prenotado? Aquel que adquirían los herederos del ausente que era declarado muerto presunto. ¿Se acuerdan que pasaban los bienes a cabeza de los herederos, pero por un tiempo, en un dominio particular? Porque si el ausente reaparecía, pero por un tiempo, en un dominio particular, porque si el ausente reaparecía,